Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 172 para el 7 de septiembre del 2020. La fe que mueve montañas. En la Biblia, la fe es uno de los conceptos más importantes porque allí radica la salvación del hombre. En el Antiguo Testamento se define mayormente en verbos como creer, tener confianza, tener esperanza. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega pistis, que significa creer, fe. Es imposible agradar a Dios sin fe, dice la palabra en el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios no le agradan las personas sin fe y no es posible agradarle si usted no tiene fe. Es necesario creer. Ahora, existe una fe para salvación. Cuando el carcelero de Filipos pregunta al apóstol Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le responden, Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe para salvación significa entonces creer, y creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. La fe es la certeza de lo que se espera, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron probados porque tuvieron fe. Y por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Pero hay una fe extraordinaria, que es la fe que mueve montañas. Dice el libro de Marcos en el capítulo 11 y el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esta es la clase de fe que debemos utilizar para remover todas las circunstancias adversas de nuestra vida, como las enfermedades incurables, las pandemias como la que estamos viviendo actualmente, los problemas económicos, la falta de empleo, los problemas familiares, las crisis internas, las crisis mundiales. Esta fe es poderosa para mover todas las circunstancias que se opongan a nuestra vida. Las montañas son todo aquello que se opone a la realización de nuestras metas y proyectos, circunstancias adversas, crisis, enfermedades, fracasos, etc. Y esta clase de fe funciona solamente cuando usted le ordena al problema o a la circunstancia adversa que se mueva. Dice en Mateo capítulo 21, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Quítate y échate en el mar. No hay montaña que quede en la mitad del camino de nuestra vida
cuando le ordenamos bajo la autoridad de la fe en el Señor Jesucristo que mueva todo obstáculo y que se quite de en medio. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No habrá montaña, no habrá obstáculo que se quede enfrente nuestro si le ordenamos en el nombre de Jesús que se quite de en medio. Ninguna pared, ninguna adversidad, ningún COVID-19 se quedará atormentándonos si nosotros tomamos la autoridad para quitarlos de en medio en el nombre de Jesús. Esta clase de fe le ordena al cáncer que desaparezca, a la enfermedad que se retire, al dinero que venga, a las circunstancias adversas que se normalicen. Esta es la clase de fe que nosotros necesitamos para ser bendecidos y prosperados por Dios. Créale al Señor, hermano o hermana que me escuchas. Que el Señor te bendiga.